Relatos Paranormales Oficial. Me llamo Jimena Rivas. Soy de una ciudad pequeña del centro de la ciudad de Buenos Aires, situada en Argentina, y deseo compartir con todos ustedes un relato ocurrido en la vida real, exactamente en la mía. Esta historia comienza hace tiempo atrás, cuando apenas era una niña. Si mal no recuerdo, tendría cerca de unos 9 años de edad. Como sabrán, a esa edad, uno desconoce muchas cosas, y apenas estamos aprendiendo a distinguir lo bueno de lo malo. Es por eso que en base a ese motivo, unos primos, que eran un poco menores que yo, se atrevieron a dibujar la famosa tabla de la Ouija, misma que habían escuchado platicar de unas amigas de mayor edad. Una vez que terminaron de dibujar la tabla en sus hojas de cuaderno, se pusieron a jugar, y para eso tomaron una copa con una flecha marcada para ser su guía. Por supuesto que me invitaron a jugar. Obviamente lo tomamos como un juego, pues como les digo, carecíamos del conocimiento que ese tipo de actividades puede atraer a nuestras vidas. Para jugar un poco más a gusto, decidimos meternos a la habitación de mi madre. Vivíamos en una casa pequeñita donde ella tenía un local donde se dedicaba a cortar el cabello. La puerta de su cuarto daba precisamente a esta peluquería. No obstante, se hallaba cerrada para que nadie accediera por ese lado. Nos situamos ahí y con todo el ceremonial que pudimos conseguir, como algunas velas, nos dispusimos a jugar. Tanto mis primos como yo colocamos los dedos sobre la copa y fue que preguntamos: ¿algún espíritu está aquí? Solo el silencio y las risitas de mis primos se escuchaban, aunque no conforme volví a preguntar: ¿algún espíritu está aquí? Yo no reía, pero mi primo Javier, el que me seguía en edad, aguantaba lo más que podía la risa, la cual era perceptible, por más que intentara evitarlo. Aquel absurdo juego solo duró un par de minutos, porque de un momento a otro se escucharon unas pisadas en dirección a la habitación, dándonos cuenta así que la que se acercaba era mi madre por otra de las puertas que conducía a su cuarto. Así que a toda prisa recogimos el papel donde estaba dibujada la tabla, con las letras del abecedario, los números, las palabras sí, el no y el no sé, y una especie de cruz en medio donde descansaba la copa. Sin pensarlo mucho, enrollé el papel y escondí la copa con tanto ímpetu que ésta se rompió sin querer. Cuando mamá abrió la puerta, ya todo lo había recogido, por lo que no vio nada. Por suerte mamá no se dio cuenta de lo que estábamos haciendo. He de comentar que mis primos eran de otra ciudad, pero en esos días se hallaban en casa debido a que había fallecido hace unos días mi abuelo materno, al que yo adoraba. Quizás el haber jugado con la Ouija ese día fue para comunicarme con mi abuelo. No recuerdo eso, pues como les dije, tenía 9 años. Pero sí recuerdo que mi abuela en ese tiempo se quedó en casa a dormir para que no se sintiera sola. En mi habitación había 2 camas, donde una era ocupada por ella y la otra por mí. Sin embargo, nunca imaginé que lo que parecía ser un simple juego de niños se convierte en un martirio para mí, ya que a partir de esa noche comenzaron a ocurrir eventos impactantes. Estaba yo dando vueltas en la cama porque mi abuela roncaba muy fuerte y no podía dormir. Constantemente cerraba los ojos y los volvía a abrir con la esperanza de que eso ayudara. Fue justo en uno de esos momentos cuando de pronto algo me hizo mirar hacia los pies de la cama. Observé a mi querido abuelo con un resplandor rojizo alrededor suyo, pero algo dentro de mí, en lo profundo de mi corazón, me decía que no era él. No eran sus ojos grises, llenos de paz. Su semblante, que parecía enojado o demasiado serio, se quedó allí, inmóvil, mirándome. Yo quería gritar, pero la voz no salía. Quise llamar a la abuela, aunque por desgracia miré que ella dormía plácidamente. En mi desesperación, estiré el brazo y tiré adrede la veladora que se hallaba en la mesa de noche, con la finalidad de que al hacer ruido alguien pudiera ayudarme. Por suerte, así ocurrió, ya que la que vino corriendo para auxiliarme fue mi madre,
quien llegó corriendo desde la habitación de al lado, mientras que la abuela se sentó rápidamente en la cama. Al haberme tranquilizado un poco, les conté lo que sucedió. A pesar de ello, mi madre me dijo que solo era un sueño, que no me preocupara de nada, aunque hasta el día de hoy sé que no lo fue. Si ustedes son padres, dejen que les comparta un pequeño consejo. Créanle a los niños, porque uno se siente muy solo cuando no lo hacen. Yo soy hija única, y debido a que mi padre viajaba mucho por su trabajo, y mamá cuando salía me decía que no debía atender la puerta a nadie hasta que ella volviera, se podrán dar una idea de cómo me sentía. Cierta mañana sentí el estruendo del timbre y me sobresalté. Siempre sentí temor de lo que iba a encontrar detrás de la puerta cuando llamaban, ya que fue un temor que se me inculcó de niña por mi seguridad, aunque hoy al ser madre comprendo las palabras que en su momento me decían a mí. Ese día sonó el timbre y mi curiosidad pudo más que las palabras dichas por mi mamá, así que con suma cautela me acerqué un poco a la puerta, la cual contaba con un par de vidrios escarchados. Por ese motivo, no podía ver a detalle de quién se trataba, solo pude apreciar que era la silueta de una persona, en concreto de un hombre. Quise saber un poco de esa persona, por lo que me agaché lo más que pude hacia el piso, tocando mi pecho contra el suelo, y me fui acercando lentamente hasta llegar a la cerradura de la puerta. Una vez ahí, coloqué mi vista en ella y pude observar que del otro lado se encontraba un hombre cuya apariencia era muy similar a la de mi abuelo, pero mucho más joven, y que además su rostro reflejaba un mal humor. También vestía un traje negro y un maletín. No sé por qué, pero de cierta forma sentí que él dirigía su vista hacia la cerradura y que podía verme. Esta acción hizo que me asustara mucho, así que retrocedí tan rápido como pude, y cuando estuve lo suficientemente lejos de la puerta, me levanté y salí corriendo hacia el patio trasero de la casa. Ahí estaba la vecina tendiendo ropa, lo que fue un gran alivio para mí. Acto seguido le dije: «Angelita, hay un hombre tocando el timbre en la entrada. Dígale por favor que no hay nadie para que se vaya, que regrese cuando esté mi mamá». Ella muy sonriente me dijo: «No te preocupes, que ya le digo». A los pocos segundos regresó, solo para decirme que cuando llegó a la puerta no vio a nadie. Tal vez ya se había marchado. Entonces volví a la puerta para ver si de verdad ya se había ido ese señor, y lo terrorífico fue descubrir que no era de esa manera. Yo seguía mirando la silueta parada ahí, esto a pesar de que mi vecina decía que no lo veía. Esa misma tarde me enteré por mi madre y mi abuela que el hermano menor de mi abuelo era muy parecido a él y había fallecido en otra ciudad a varios kilómetros de la mía en ese mismo día. Luego de diversos sucesos muy extraños a lo largo de mi niñez, tal como observar manos transparentes que se escondían bajo la cama, ver a personas que simplemente ya habían partido de este mundo, así fue transcurriendo mi infancia en aquella casa. Luego crecí y me fui de ese lugar a los 15 años. Me cambié a otras casas en compañía de mis padres, lugares donde ya no sucedió nada. Después me casé con el que hasta hoy en día es mi esposo y me mudé de ciudad. Viví en 2 ciudades diferentes. Tuve 2 hijos, Matías y Maximiliano. Luego que nacieron mis 2 hijos, regresé a mi ciudad natal nuevamente y fuimos a vivir a un lugar del cual no diré la ubicación exacta para no revelar la actividad puntual que hace mi esposo. Nos dieron una casa hermosa con un segundo piso, mismo que contaba con terrazas y muchas habitaciones, guardarropas, cocina, lavandería, un baño divino inmenso y otro de servicio. Era una casa muy antigua, pisos de madera y por si fuera poco, tenía un asistente que me ayudaba con mandados, con los suministros de la cocina, tareas del hogar, etc. Hasta cierto punto no me gustaba, me sentí invadida. No estaba acostumbrada a esa forma de vida, pero lo acepté, aunque cada tanto tomaba el mando de mis actividades. Cierta noche, me desperté a mitad de la madrugada para ir al baño. La casa contaba con un largo pasillo que conectaba con las demás recámaras, incluyendo la mía. Al salir de mi cuarto, se encontraba el sanitario,
por lo que solo era cuestión de cruzar para entrar en él. En ese instante, se me ocurrió mirar a lo largo de aquel pasillo, percatándome así de algo inusual. Casi al final del mismo, pero muy cerca de la entrada a la casa, alcancé a ver a un ser, o sombra, que caminaba dándome la espalda. Aquella aparición era altísima, calculo que mediría cerca de 2 metros. Era súper delgado y portaba una túnica negra con capucha. Era tan delgado y largo que parecía caminar en zancos. Al verlo más a detalle, no me quedó duda alguna. Su apariencia era idéntica a la de las imágenes de la Santa Muerte. Me quedé muda, muy quieta, y no pude dejar de verlo mientras me congelaba. No sentí miedo ni nada que se le parezca, solo me quedé pasmada sin poder mover una sola parte de mi cuerpo. Vi que avanzó por el largo pasillo hasta que llegó a la puerta que da ingreso a la cocina. Él se detuvo y giró para entrar. Mientras tanto, yo me quedé ahí. Es como si supiera que nuevamente iba a salir y continuaría con su recorrido por el pasillo. Dicho y hecho, aquella figura salió de la cocina y de nuevo retomó su andar por el pasillo, caminando hacia la salida de la casa. Cuando finalmente llegó a ella, sin ni siquiera abrir la puerta, salió de la casa. Acto seguido, me regresé a la cama y tardé un poco en recuperar el calor corporal, ya que, como les dije, sentía mucho frío, como si estuviera dentro de una nevera. Después de un largo rato me quedé dormida, aunque al amanecer me llevé una sorpresa. Al levantarme de la cama para retomar mis actividades, mi madre, que vivía conmigo, se acercó y me comentó que mi canario Titi había muerto. Lo tenía desde hace mucho tiempo. Creo que ese ser se lo vino a llevar. De aquella experiencia que tuve esa noche, no le conté nada a nadie. Pasó el tiempo y decidimos comprar una casa a la cual nos mudamos todos. Estaba feliz porque ahora en mi nuevo hogar no íbamos a tener asistente. Siempre estuve inconforme de que hubiera extraños en la familia. Al ya estar en mi nuevo hogar, fue que tuve otra experiencia paranormal. Al haber pasado ya varios días, recuerdo que cierta noche, cerca de las 3 de la madrugada, al salir al baño, observé entre la oscuridad de la casa, más exactamente en la cocina, a un ser idéntico como al de aquella noche. Tenía su túnica negra y larga hasta el piso, solo que en esta ocasión me miraba de frente. No le podía ver su cara, ya que se ocultaba entre su túnica, pero sentía perfectamente su mirada. De nueva cuenta, empezó a invadirme un frío indescriptible. Lo más raro de todo es que no tenía miedo. Así estuve durante varios segundos mirándola, hasta que pude reaccionar y partir rumbo a mi cuarto. Una vez en él, me cubrí con las cobijas para así recuperar mi calor, y si pensé que esto sería todo, me equivoqué. En aquellos años tenía varios gatos, por lo que en ocasiones me levantaba de madrugada a dejarles alimento. Y si en esos momentos de la noche sentía una rara sensación de ser observada, sabía exactamente de quién se trataba. Estos eventos me tenían intranquila. Quería saber qué era eso que me vigilaba, quería saber respuestas, y creo que de cierta forma el destino jugó a mi favor. Pues cierto día en un grupo de Facebook de esoterismo, consulté a una mujer vidente o medium y le hice varias preguntas, a lo que ella me dijo que consultaría con sus tótem y que a la mañana siguiente me daría una respuesta, y así fue. Lo que me dijo me dejó impactada. Argumentó que yo tenía pegado a un demonio que me seguía desde que era niña y que se había robado parte de la energía de todas las etapas de mi vida. Ese frío extremo que sentía durante aquellas ocasiones era de cuando me robaba la energía, y que bien pudo haberme llevado tranquilamente al otro mundo, pero que por suerte yo tenía por naturaleza una protección bastante fuerte, que este ser siempre estaba cuidándome a las espaldas, haciendo de escudo. Por eso aquel demonio no se acercaba a dar el golpe final, y que ella lo había hecho ir de mi lado, o en su caso, lo regresó a su lugar donde nunca debió salir. Mi protectora, creo que ya saben quién es. Así que sirva mi experiencia con la Ouija, esta tabla que al jugar de niños me regaló a un ser demoníaco, que por casi toda mi vida fue tras de mí. Con esas cosas no se debe de jugar,
y ni mucho menos los niños. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Ton Aguilar para Relatos Paranormales. No olviden inscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Les dejo otros videos por acá en pantalla para que los vean. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.